El viento soplaba con furia, arrastrando polvo y escombros de lo que alguna vez fue un próspero hogar. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que oscurecían el paisaje, reflejando el caos que reinaba en el planeta. Las ciudades que alguna vez fueron llenas de vida y esperanza, ahora eran solo ruinas, con edificios derrumbados, calles desiertas y un silencio sepulcral que reflejaba la destrucción. Las guerras interplanetarias y la explotación desmedida de los recursos naturales habían consumido todo, dejando solo un rastro de desolación. Luma, una niña de 12 años, corría entre las ruinas, con el rostro cubierto de polvo y sus ropas rasgadas. A su lado su madre, una mujer fuerte y decidida llamada Elda, la tomaba de la mano con firmeza, guiándola a través de la destrucción mientras el miedo acechaba a cada paso. Habían estado huyendo durante días, sin saber si había algún lugar seguro en este planeta moribundo. Pero Elda no podía dejar que su hija fuera víctima de la última catástrofe. No podía dejar que el mismo destino que había destruido su hogar también les arrebatara la vida. «Sigue corriendo, Luma, no pares», gritó Elda con voz firme, mirando hacia atrás. No podían perder tiempo. Sabía que la tormenta se acercaba, una tormenta de violencia y desesperación, alimentada por los pocos sobrevivientes que quedaban en el planeta. Luma, aunque agotada, no se detuvo. Miró a su madre, observando la determinación en sus ojos. A pesar del miedo que sentía, confiaba completamente en ella. Sabía que, mientras su madre estuviera a su lado, siempre encontrarían una forma de sobrevivir. La ciudad que habían dejado atrás era un lugar que conocían bien. Habían vivido allí toda su vida, entre sus calles, sus mercados y sus hogares. Pero ahora todo eso era solo un recuerdo distante. Los últimos días habían sido un caos absoluto. Personas desesperadas luchando por lo poco que quedaba, familias separadas y los ecos de las bombas y las explosiones que resonaban a lo lejos. Elda había tomado una decisión: abandonar su hogar y escapar hacia las montañas, con la esperanza de encontrar un refugio seguro en ese terreno lejano, lejos de las ruinas de lo que alguna vez fue su vida. Pero el camino hacia las montañas era largo y peligroso, y los obstáculos parecían no tener fin. En el trayecto encontraron cadáveres de personas que habían intentado huir como ellos, pero que no habían tenido la suerte de sobrevivir. Elda miraba hacia adelante sin permitir que la tristeza la detuviera. Luma la miraba a veces, notando el cansancio en su rostro, pero su madre nunca se quejaba. Solo seguía adelante, guiándola a través de la oscuridad de este mundo que había dejado de ser lo que conocían. El frío comenzó a caer sobre ellos, envolviendo el paisaje con una capa de escarcha. Luma apretó los dientes para soportar el dolor en sus pies, pero no se atrevió a quejarse. Sabía que su madre tenía razón. No podían quedarse ahí. La tierra misma parecía haber sido arrasada, y no quedaba mucho tiempo antes de que los últimos vestigios de civilización desaparecieran por completo. La única opción era llegar a las montañas, un lugar que Elda había escuchado en rumores como un posible refugio. ¿Falta mucho para llegar a las montañas?, preguntó Luma, su voz apenas audible en medio del viento. «No mucho más, cariño», respondió Elda sin mirarla, concentrada en el camino. «Solo tenemos que llegar a la siguiente colina y después será más fácil». El frío era cada vez más insoportable, y la niebla que se había levantado dificultaba la visibilidad. Luma apenas podía ver a un par de metros delante de ella, pero confiaba en su madre. No había otra opción. Tenían que seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera. Elda se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte
donde las montañas comenzaban a perfilarse en la distancia. A pesar de lo que había perdido, de la guerra que había arrasado su mundo, ella aún mantenía la esperanza de encontrar un refugio para su hija. No importaba lo que tuviera que hacer. Elda protegería a Luma con su vida. La lucha por sobrevivir era lo único que les quedaba. Y si encontrar un lugar seguro significaba atravesar montañas heladas y bosques oscuros, entonces eso sería lo que harían. «¿Sabes, Luma?», dijo Elda, rompiendo el silencio mientras avanzaban. «Cuando lleguemos a las montañas, tendrás que ser fuerte. No solo por ti, sino también por todos los que hemos perdido. Este es nuestro futuro ahora. Tenemos que ser más fuertes que nunca». Luma la miró, asintiendo sin decir nada. Sabía lo que su madre quería decir. La vida que conocían ya no existía. Todo lo que quedaba era el instinto de supervivencia y la esperanza de un nuevo comienzo. Pero a pesar de todo, Luma sentía que su madre tenía razón. Ellas, al menos, todavía se tenían la una a la otra. A medida que avanzaban, el sonido del viento se volvía más fuerte, como si la naturaleza misma estuviera desmoronándose junto con su mundo. Los árboles desnudos se alzaban como sombras fantasmales, y la nieve comenzaba a caer, cubriendo todo con una capa de silencio mortal. Era como si el planeta estuviera en su última respiración. Finalmente, llegaron a la base de las montañas. Aunque aún quedaba mucho por recorrer, Elías sintió un alivio momentáneo. La mirada de su hija reflejaba cansancio, pero también algo más, la determinación de no rendirse. En ese momento, Elda se dio cuenta de que no solo luchaba por sobrevivir, sino también por enseñarle a su hija la fuerza para enfrentarse a lo desconocido. Con un último esfuerzo, comenzaron a ascender por la empinada colina. La noche caía rápidamente, y el frío aumentaba, pero el pensamiento de que el peligro aún no había pasado mantenía su marcha constante. No sabían qué les esperaba en lo alto, pero Elda sabía que, mientras tuvieran el uno al otro, seguirían luchando. El camino hacia las montañas había comenzado, y aunque era solo el primer paso de muchos, era el comienzo de su lucha por sobrevivir, por encontrar un nuevo hogar en un mundo destruido. El viento azotaba con fuerza mientras Elda y Luma avanzaban hacia la cima de la montaña. La nieve caía en gruesos copos, cubriendo sus huellas, borrando cualquier rastro de su paso. El paisaje se volvía cada vez más inhóspito, con el cielo nublado y el frío que penetraba en los huesos. A pesar de su agotamiento, madre e hija continuaban su camino, sin atreverse a detenerse. Cada paso hacia arriba era un desafío, pero la esperanza de encontrar refugio las impulsaba a seguir adelante. Elda, aunque había sido una mujer fuerte y decidida, comenzó a sentir el peso del tiempo. Habían caminado durante horas, sin descanso, y sus cuerpos ya no respondían como antes. El frío se había apoderado de ellas, y la fatiga se reflejaba en sus movimientos. La respiración de Luma era pesada, y aunque intentaba mantenerse firme, su rostro mostraba signos claros de agotamiento. Elda la miró y vio cómo la nieve se acumulaba sobre su cabello, y el rostro de la niña, normalmente lleno de energía y curiosidad, se veía ahora marcado por la preocupación. «Madre, ¿qué pasa si no encontramos un lugar seguro?», preguntó Luma, su voz temblorosa por el frío y la incertidumbre. Elda miró a su hija y vio el miedo en sus ojos. Era un miedo que no podía ignorar. Sabía que su hija había comenzado a comprender lo difícil que sería su lucha por sobrevivir. Elda no podía prometerle que todo saldría bien, pero sí podía darle una razón para seguir luchando. «No te preocupes, Luma», dijo Elda, intentando transmitirle calma, aunque su propia voz estaba teñida de preocupación.
Lo encontraremos. Siempre lo hacemos. Tienes que confiar en mí, en nosotros. Luma asintió, pero sus ojos seguían reflejando dudas. Habían perdido su hogar, su comunidad, y ahora el futuro parecía incierto. La Tierra, aunque no era el planeta de donde venían, se había convertido en su última esperanza. Pero cada día que pasaba, la sensación de que la civilización humana no estaba preparada para recibirlos aumentaba. Nadie estaba dispuesto a ofrecerles un refugio, a menos que pudieran demostrar que no representaban una amenaza. Elda sabía que el mayor desafío no era solo el entorno salvaje, sino la incertidumbre de la aceptación humana. Habían intentado entrar en contacto con varios grupos de sobrevivientes en las ruinas de las ciudades, pero la desconfianza de los humanos hacia los extraños, especialmente a aquellos que no se parecían a ellos, había sido inmediata. Al principio, había algunos que les ofrecieron ayuda, pero en cuanto comenzaron a verlos como algo distinto, la situación cambió rápidamente. El miedo al desconocido los había llevado a la violencia, y Elda tuvo que escapar con Luma para evitar lo peor. El camino hacia las montañas parecía interminable, y la sensación de estar siendo observadas no las dejaba. El mundo que conocían ya no existía, y todo a su alrededor era un recordatorio de la caída de la civilización. No había señales de vida, salvo los ecos de sus propios pasos y el sonido de la tormenta que se desataba en la lejanía. La promesa de encontrar un refugio se desvanecía con cada hora que pasaba, y el agotamiento de ambos cuerpos las hacía perder la esperanza. De repente, un estruendo lejano las hizo detenerse. Elda levantó la cabeza, intentando enfocar su vista a través de la nieve, pero no pudo ver nada más allá de la niebla espesa. La tormenta estaba arremetiendo con más fuerza, y no podían permitirse distraerse. Elda abrazó a Luma para protegerla del viento, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no estaba bien. «Elia, ¿escuchaste eso?», susurró Luma, su voz llena de miedo. Elda asintió, su mano apretando la de su hija. Algo se movía en la oscuridad, algo que no podían ver, pero que sentían cerca. El viento aullaba en sus oídos, y la sensación de estar siendo acechadas se intensificaba. No era solo la tormenta lo que las acechaba, sino el constante peligro que las rodeaba. Otros sobrevivientes que se habían vuelto tan desesperados como para atacar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El miedo se convirtió en una sombra persistente que seguía a madre e hija, siempre acechando, siempre esperando el momento oportuno para arremeter. Elda sabía que debían moverse rápido. No podían permitir que algo o alguien las encontrara. El corazón de Elda latía rápido, y la respiración de Luma estaba agitada. La niña, sintiendo el temor de su madre, se apretó más cerca de ella. «Vamos, Luma», dijo Elda, mirando a su hija con determinación. «No podemos quedarnos aquí. Nos vamos». Elda tomó la mano de Luma con firmeza y comenzó a caminar más rápido, guiando a su hija a través de la tormenta. Pero algo en el aire comenzó a cambiar. Los ruidos extraños que había escuchado antes se acercaban, y Elda sentía que algo les estaba siguiendo. El miedo a lo desconocido, a la violencia humana, comenzó a eclipsar su razón. Cada paso que daban parecía más pesado, como si el universo mismo estuviera en su contra. Finalmente, al llegar a la cima de una colina, Elda se detuvo, respirando con dificultad. La tormenta se había calmado un poco, y en la distancia pudo ver algo que había estado buscando: una pequeña aldea. Aunque las casas parecían desmoronadas y los caminos estaban cubiertos de escombros, había señales de vida. Quizás, pensó Elda, allí podrían encontrar algo de esperanza, tal vez algo de humanidad.
Pero cuando comenzaron a acercarse, la esperanza se vio empañada por el crudo sentido de la realidad. En las ruinas de la aldea se escuchaban voces humanas. El grupo estaba demasiado cerca para que Elda pudiera dar marcha atrás. Miró a Luma y vio en sus ojos el mismo miedo que ella sentía. Era inevitable. Tendrían que enfrentarse a lo que estaba por venir. Elda tomó una respiración profunda y se adelantó, sabiendo que, aunque el futuro seguía incierto, tenía que intentarlo. No podían seguir huyendo. Su única opción era encontrar un refugio, aunque tuviera que luchar por él. La supervivencia no solo dependía de encontrar comida o agua, sino de encontrar algo más profundo. Un lugar donde pudiera proteger a su hija y construir una vida, aunque fuera en medio del caos. El conflicto entre la esperanza y el miedo se desató en ese momento, cuando Elda y Luma se acercaron a la aldea. ¿Serían aceptadas aquí o se enfrentarían a más violencia? La incertidumbre llenaba el aire, pero Elda no podía parar. No para ella, no para su hija. Había llegado el momento de luchar por lo que quedaba de su humanidad. La aldea, aunque en ruinas, representaba una pequeña luz de esperanza en el horizonte sombrío de Elía y Luma. A medida que avanzaban hacia ella, la sensación de inseguridad no se desvanecía. El viento había amainado, pero la incertidumbre seguía siendo palpable. La presencia de humanos en el lugar parecía inevitable, y aunque Elía intentaba mantenerse calmada, su mente estaba llena de dudas. ¿Serían bien recibidas o rechazadas una vez más? Habían pasado por mucho, y aunque sabían que la supervivencia era una necesidad, el miedo a la confrontación con otras personas seguía acechando. Al acercarse a la aldea, los detalles eran cada vez más visibles. Casas destrozadas, caminos cubiertos de escombros y una atmósfera de abandono que reflejaba las huellas de un conflicto devastador. No había señales claras de vida, pero en lo profundo de sus corazones, Elía y Luma sabían que no podían regresar. La desesperación les había impulsado hasta aquí, y no iban a rendirse ahora. Sin embargo, lo que no sabían era que la llegada a este lugar sería el comienzo de una nueva lucha. Con cada paso que daban, los ruidos a su alrededor se intensificaban. Elía sentía que algo no estaba bien. El ambiente estaba quieto, demasiado quieto, como si el pueblo hubiera sido olvidado por el mundo exterior. Se asomó al borde de una de las casas destruidas, buscando signos de vida. No vio a nadie, pero una sensación de inquietud la invadió. «Madre, tengo miedo», murmuró Luma, apretando la mano de Elía con fuerza. Elía, mirando a su hija con una sonrisa reconfortante, trató de mantener su voz firme. «No temas, Luma, estamos juntas. Aquí es donde podemos empezar de nuevo». Pero la amenaza que se avecinaba se sentía en el aire. Cuando ya estaban a punto de adentrarse más en la aldea, un ruido rompió el silencio. El crujir de las ramas secas bajo pies pesados, seguido de gritos, alertó a Elía. Instintivamente, apartó a Luma y la protegió con su cuerpo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba a través de una grieta en la pared de una casa cercana. En el umbral, una figura apareció, seguida de otras. Eran humanos, pero su comportamiento era agresivo, desconfiado. No solo se veían cansados y desolados, sino que también estaban armados. El primer hombre que apareció no tenía una mirada amigable. Sus ojos eran fríos y duros, como si hubiera perdido toda esperanza. Llevaba un rifle en su hombro y su postura indicaba que estaba dispuesto a usarlo. Detrás de él, otros hombres y mujeres lo acompañaban, algunos con machetes, otros con palos y piedras. Elía supo en ese instante que no eran solo supervivientes como ellos, eran cazadores, y su instinto de supervivencia
los había llevado a convertirse en depredadores. ¿Quiénes son ustedes? El hombre habló en un tono áspero, mirando a Elía con desconfianza. ¿Qué hacen aquí? Elía trató de mantenerse serena. Somos sobrevivientes, al igual que ustedes. No venimos a hacer daño, solo buscamos un lugar donde quedarnos. Pero las palabras no parecían suficientes. El hombre se acercó. Su mirada de desconfianza no se desvaneció. Sobrevivientes, ¿eh? No creo que podamos permitirnos tener a cualquiera de ustedes en nuestro territorio. La gente como ustedes solo trae problemas. En ese momento, Elías sintió el miedo como una ola fría. Sabía que las palabras no serían suficientes para convencerlos. Los humanos habían llegado a un punto donde la desconfianza se había convertido en una defensa primordial. La agresión y la supervivencia se habían entrelazado, y el odio a lo desconocido había eclipsado la empatía. «Tenemos un niño», dijo Elía, mirando al hombre a los ojos. «Solo pedimos un poco de seguridad. No tenemos a dónde más ir». El hombre miró a Luma, que estaba abrazada a su madre, y luego volvió a mirar a Elía. «La gente como ustedes nunca sabe cuándo parar. ¿Qué pasará cuando se queden con nosotros y empiecen a exigir más? No podemos permitir que eso suceda». Elías sintió que la situación se estaba volviendo peligrosa. La situación estaba fuera de control, y no podía permitir que la seguridad de Luma estuviera en riesgo. Por un momento pensó en huir, pero sabía que no había lugar al que ir. Estaban atrapadas. Entonces, en un rápido movimiento, el hombre con el rifle dio un paso hacia ellos, apuntando directamente a Elía. «Dije que no podemos tenerlos aquí», gruñó. En ese preciso momento, algo cambió dentro de Elía. En lugar de retroceder, ella se adelantó, poniendo su cuerpo entre el rifle y su hija. Sabía que no podía dejar que le hicieran daño a Luma. En ese instante, su miedo se transformó en determinación. Iba a proteger a su hija, costara lo que costara. «No nos harán daño», gritó Elía con una firmeza que ni ella misma sabía que poseía. El hombre, sorprendido por la respuesta de Elía, vaciló por un momento. Pero el conflicto no se detuvo allí. Un segundo después, otro de los hombres del grupo, con el rostro enrojecido por la rabia, levantó un machete y se acercó, dispuesto a atacar. Elía se preparó para lo peor, pero en lugar de un ataque inmediato, el hombre fue detenido por una figura que apareció detrás de ellos. Era otra mujer, de mirada cansada pero decidida, que se interpuso en el camino de los agresores. «Basta», ordenó la mujer, su voz autoritaria deteniendo a todos los demás. «No sigan con esto. No podemos seguir viviendo así, destruyéndonos entre nosotros». El hombre con el rifle retrocedió, y el resto del grupo pareció dudar. La mujer miró a Elía y luego a los demás, con una expresión de comprensión en su rostro. «Nos hemos perdido», dijo la mujer con una voz suave, pero cargada de experiencia. «Pero quizás, si dejamos de luchar entre nosotros, podríamos encontrar una forma de sobrevivir juntos». Elía, aún en estado de alerta, comprendió que había una grieta, una pequeña oportunidad de diálogo en medio de la desconfianza. Era una oportunidad que no podían dejar escapar. La lucha por la supervivencia no se ganaba solo con fuerza, sino también con el entendimiento y la disposición a ceder, a colaborar. «Solo queremos sobrevivir, al igual que ustedes», dijo Elía con la voz más tranquila que pudo reunir. «Permítanos ayudarlos. Podemos hacer más si trabajamos juntos». La mujer asintió lentamente y con un gesto hacia los demás les indicó que bajaran las armas. «Vamos a intentarlo», dijo, «pero sepan que no será fácil. Confianza no se gana de inmediato». Elía asintió, mirando a Luma, que la observaba con ojos llenos de esperanza.
El futuro seguía siendo incierto, pero había dado el primer paso hacia una posibilidad de coexistencia. La lucha por la supervivencia no se acababa con este encuentro, pero era un paso hacia algo más grande. La oportunidad de construir un futuro, no solo para su hija, sino para todos ellos. La decisión de luchar no había sido fácil, pero era la única opción. La tensión había sido palpable, pero después del enfrentamiento inicial con los aldeanos, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Aunque no todos estaban dispuestos a aceptar a los Ralns, había algo en el aire que indicaba que las posibilidades de un entendimiento real estaban comenzando a formarse. La mujer, que había intervenido para detener la violencia, comenzó a jugar un papel clave en la mediación entre los dos grupos. Se llamaba Mara, una mujer sabia pero cansada, que había sobrevivido al colapso de su propio mundo, al igual que Elía. Ambos compartían una profunda comprensión de la desesperación y la lucha por la supervivencia, pero también sabían que la verdadera victoria no se encontraba en la violencia, sino en la cooperación. Elía había entendido que, aunque no podía controlar las decisiones de los demás, podía demostrar que su gente no era una amenaza. Poco a poco, con la ayuda de Mara, los Ralns comenzaron a integrarse más activamente en la vida de la comunidad. Su conocimiento sobre la sostenibilidad y la gestión de recursos naturales empezó a ser apreciado por algunos de los aldeanos. En particular, los métodos que los Ralns utilizaban para cultivar alimentos y purificar el agua sorprendieron a los humanos, que luchaban con la escasez de recursos. La primera muestra de éxito llegó cuando Elía y su gente ayudaron a mejorar la cosecha de los aldeanos. Usaron tecnologías alienígenas para mejorar la eficiencia del riego y aumentar la producción de alimentos. En lugar de la cosecha habitual, que apenas lograba alimentar a la comunidad, la nueva cosecha era abundante, lo que permitió a los aldeanos sobrevivir el invierno con más seguridad. Esta muestra de cooperación empezó a romper el hielo entre los más desconfiados. Sin embargo, la aceptación completa aún estaba lejos. Los aldeanos, por más que disfrutaran de los beneficios de las mejoras en la agricultura y la medicina, no podían dejar de mirar a los Ralns con sospecha. La diferencia en apariencia y costumbres era demasiado grande para algunos, y el miedo al otro seguía siendo una barrera formidable. Algunos incluso comenzaron a murmurar que los Ralns solo estaban esperando el momento adecuado para revelar sus verdaderas intenciones, aunque Elía y su gente nunca mostraron signos de agresividad. Un día, mientras Elía caminaba por el mercado con Luma, un niño humano se le acercó. Su rostro estaba cubierto de tierra, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad y algo más: esperanza. ¿Por qué no se van? Todos dicen que los extraterrestres nunca deben quedarse en la Tierra. ¿Por qué ustedes quieren quedarse aquí?, preguntó el niño, mirando a Elía con una mezcla de desconfianza e interés. Elía miró al niño con suavidad. Nosotros no elegimos venir aquí. No tenemos otro lugar al que ir. Este es nuestro hogar ahora, y queremos aprender a vivir juntos en paz. No somos diferentes a ustedes. Solo tenemos diferentes historias. Pero lo que compartimos es más importante. El niño, después de unos segundos de silencio, asintió lentamente, como si las palabras de Elía finalmente tuvieran sentido. Está bien, dijo con una sonrisa tímida. Quizá podamos compartir historias. Yo también quiero entender. Elía sonrió levemente. Había algo en ese pequeño gesto que le dio esperanzas. Quizá la paz no se trataba de que todos aceptaran todo de inmediato, sino de crear un espacio donde pudieran empezar a entenderse, un paso a la vez. Pero la calma que se había comenzado a formar no duraría mucho. La violencia estaba en el aire, y algunos de los aldeanos más radicales
comenzaron a organizarse. Decían que los Ralns estaban tomando demasiado poder, que su presencia alteraba el equilibrio que habían logrado mantener entre ellos. Fue entonces cuando el verdadero desafío comenzó. Elía y su gente tendrían que enfrentarse no solo a los temores, sino a la lucha por el control de los pocos recursos que quedaban en ese mundo agotado. La situación explotó cuando un grupo de humanos, liderados por un hombre llamado Kiran, se presentó en la plaza principal con armas, dispuestos a obligar a los Ralns a abandonar la aldea. Kiran había sido uno de los más desconfiados, y su miedo a lo desconocido lo había convertido en el líder de los opositores. Con gritos de furia, exigió que los extraterrestres se marcharan, acusándolos de usar su tecnología para ganar poder sobre los humanos. «No les dejaremos tomar nuestra tierra», dijo Kiran, con el rostro encendido de ira. «Este es nuestro hogar. Los humanos han sobrevivido mucho tiempo, pero no vamos a permitir que los invadan, aunque se disfracen de pacíficos». Elía, de pie frente a él, sintió la tensión en el aire. Esta vez, no podía ofrecer una solución pacífica. Sabía que tenía que defender lo que su gente había trabajado tan duro para lograr. No era solo una cuestión de supervivencia, sino de demostrar que los Ralns no iban a huir nuevamente. No podían ser derrotados por el miedo. «Nosotros no somos sus enemigos», dijo Elía, su voz clara y firme. «Hemos demostrado que queremos vivir en paz. Pero si nos atacan, lucharemos por nuestra supervivencia, como lo harían ustedes». El ambiente se cargó de energía. Los aldeanos que habían apoyado a Elía intentaron interceder, pero la situación estaba a punto de estallar. Las voces aumentaron en volumen y el choque parecía inevitable. Elía miró a Luma, quien estaba cerca, temblando, pero también con una expresión decidida. Era su hija, el símbolo de un futuro que aún valía la pena proteger. En ese momento, Mara, la mujer que había sido un faro de esperanza para Elía, dio un paso al frente. Con una mirada severa, se acercó a Kiran. «Esto no va a resolver nada», dijo Mara con calma, pero con autoridad. «La guerra ya destruyó nuestros hogares. No podemos seguir destruyéndonos entre nosotros. ¿Qué hemos aprendido si solo continuamos el ciclo de violencia? Debemos mirar hacia el futuro, no seguir atrapados en el miedo». Las palabras de Mara resonaron en los oídos de los presentes. Kiran, aunque aún reacio, se quedó en silencio. La atmósfera seguía tensa, pero la presión comenzó a disminuir. La confrontación no se resolvía con más gritos o violencia, sino con un entendimiento mutuo de que todos estaban luchando por la misma cosa: la supervivencia. Después de mucho debate y algunos sacrificios de ambas partes, los aldeanos finalmente acordaron permitir que los Ralns se quedaran, bajo la condición de que colaboraran aún más estrechamente en la reconstrucción de la comunidad. Elía y su gente debían seguir demostrando que su presencia no representaba una amenaza, sino una oportunidad de construir un futuro más fuerte, basado en la cooperación. La victoria no fue fácil, y no todos estaban de acuerdo, pero Elía y los suyos habían logrado lo que parecía imposible: abrir una puerta hacia un futuro compartido. Ahora, la verdadera prueba comenzaba: seguir viviendo juntos, aprender a superar los temores y construir una nueva sociedad, donde las lecciones del pasado no se repitieran, y la humanidad, con todas sus diferencias, pudiera encontrar la paz. El día terminó con un respiro, pero la certeza de que la lucha por un futuro en común apenas comenzaba. Después de semanas de tensión, desconfianza y enfrentamientos, el futuro de los Ralns y los humanos parecía finalmente despejarse, aunque aún quedaban muchos obstáculos por superar. La lucha por la supervivencia había forjado un vínculo entre dos pueblos que, aunque diferentes en apariencia,
compartían la misma lucha: la necesidad de encontrar un refugio en un mundo devastado por la guerra, el miedo y la destrucción. A pesar de que no todos los aldeanos habían aceptado completamente a los Ralns, había un cambio palpable en el aire. La puerta hacia la cooperación se había abierto, y ahora el desafío era construir algo duradero, algo que pudiera superar las barreras de desconfianza y miedo. Elía y Mara, como líderes de ambos grupos, trabajaron incansablemente para consolidar la paz. Cada día traía nuevos desafíos. Los recursos seguían siendo limitados. La violencia entre algunos humanos no desaparecía por completo, y las diferencias culturales seguían marcando la vida cotidiana. Pero poco a poco, la cooperación empezó a convertirse en la norma, no la excepción. Los aldeanos comenzaron a ver los frutos de su colaboración con los Ralns. Las cosechas mejoraron, el agua se purificaba de manera más eficiente y los métodos de curación que los extraterrestres compartieron ayudaron a salvar muchas vidas. Aunque la desconfianza no se disipó por completo, cada acción conjunta demostraba que la convivencia era posible. En las semanas que siguieron, Elía y su gente ayudaron a reconstruir las viviendas dañadas, compartiendo sus conocimientos sobre materiales resistentes y técnicas de construcción más avanzadas que los humanos no conocían. Sin embargo, no solo estaban reconstruyendo casas, sino también relaciones, creando un nuevo entendimiento entre los dos pueblos. A través de pequeños gestos y actos de cooperación diaria, la desconfianza se fue suavizando, y con el tiempo, la población humana empezó a comprender que los Ralns no eran invasores ni enemigos, sino aliados que buscaban lo mismo: paz y estabilidad. Mientras tanto, Luma y los otros niños, tanto humanos como extraterrestres, comenzaron a formar fuertes lazos de amistad. Aunque al principio fue difícil, con el tiempo los niños aceptaron sus diferencias y se unieron en juegos y aprendizajes. En sus ojos brillaba la esperanza de un futuro en el que no existirían barreras entre ellos. Luma, que antes había tenido miedo y dudas, comenzó a comprender que la convivencia no era solo posible, sino esencial para su propio futuro. Una tarde, mientras Elía observaba cómo los niños jugaban en el campo, Mara se acercó a ella con una expresión pensativa. «Creo que estamos logrando algo», dijo Mara con una sonrisa cansada pero sincera. «Pero aún hay mucho trabajo por hacer». Elía asintió. «Sí, lo sé. Este es solo el comienzo. La verdadera prueba será cuando el resto del mundo vea lo que hemos logrado aquí. Si podemos demostrar que las diferencias pueden unirse, tal vez podamos enseñarles a los demás que la paz es posible». A lo lejos podían ver los humanos y los Ralns trabajando juntos, reparando los cultivos y compartiendo historias. La confianza seguía siendo un camino largo y sinuoso, pero ya no estaba tan marcada por la desconfianza como al principio. Cada acción, cada gesto de cooperación contribuía a un futuro más prometedor. Elía pensaba en su propio pueblo, en lo que habían perdido, pero también en lo que ahora podían construir. Aunque los recuerdos de la destrucción de su hogar aún pesaban en su corazón, veía en los ojos de su hija y de los demás que había algo más grande en juego. No solo se trataba de sobrevivir, sino de aprender a vivir juntos, en paz, sin dejar que el miedo a lo desconocido los separara. Días después, los aldeanos decidieron organizar una ceremonia en la plaza principal, en la que tanto los humanos como los Ralns celebrarían su cooperación y el progreso que habían logrado. Elía, Luma y los demás, aunque no eran del todo parte de la comunidad humana, se sentían acogidos. Los aldeanos habían comenzado a entender que no todos los extraterrestres eran una amenaza, y que la paz no se lograba a través de la confrontación, sino a través de la comprensión mutua. El día de la ceremonia,
La plaza estaba llena de vida. Había música, risas y una sensación de camaradería que antes parecía imposible. Elía observaba cómo la gente comenzaba a ver a los Ralns como iguales, no como forasteros. Aunque algunos aldeanos aún mantenían la distancia, había más sonrisas que miradas de desconfianza. Luma jugaba con los niños, y Elda se permitió relajarse por un momento, observando el entorno con una ligera sonrisa. En el escenario, Mara se levantó para hablar. Hoy estamos aquí no solo para celebrar lo que hemos logrado, sino para honrar lo que aún podemos construir juntos, dijo con voz firme. Los Ralns nos han mostrado que, aunque nuestras razas y nuestras historias son diferentes, la necesidad de vivir en paz nos une. Y hoy, ese es el primer paso hacia un futuro donde no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Las palabras de Mara resonaron en la plaza, y todos los presentes, tanto humanos como Ralns, aplaudieron. Elía, con una sonrisa cálida, miró a su hija, que estaba sentada junto a sus nuevos amigos, feliz y segura. Luma, con una expresión de esperanza, levantó la mirada hacia su madre. «Estamos juntas, mamá», dijo Luma tomando la mano de Elía. «Sí», respondió Elía, su voz llena de emoción. «Estamos juntas, y este es nuestro hogar ahora». El cielo se oscurecía lentamente, pero la luz de las antorchas iluminaba los rostros sonrientes, de esperanza. Aunque el camino por recorrer aún era largo, Elía sabía que ya no estaban solos. Habían encontrado un lugar en el que podían ser parte de algo más grande, un futuro compartido. La ceremonia fue solo el principio. No había garantías de que todo fuera fácil, pero Elía comprendió que, en ese momento, había encontrado lo que realmente importaba: la comunidad, la cooperación y, sobre todo, la familia. No importaba de dónde venían, ni qué los había separado en el pasado. Lo único que importaba era que, al final, todos habían decidido trabajar juntos para construir un futuro mejor. El día terminó con una sensación de logro, de avance, de esperanza. Y aunque el camino hacia la verdadera paz sería largo y lleno de desafíos, Elía sabía que finalmente su hija tendría un futuro lleno de posibilidades. Un futuro donde la lucha por sobrevivir ya no sería la única razón para levantarse cada mañana, sino la esperanza de construir un mundo mejor para todos. Y en ese mundo, el miedo ya no tendría cabida.